Amén. Bueno, esta lección, hermanos, está basada en los capítulos 1 y 2 del libro de Gálatas. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores, es como para reforzar y vamos a ver algunos puntos también importantes que nos marca el estudio. Muy bien, dice lección 10, el apostolado de Pablo, ¿sí? Gálatas capítulos 1 y 2, dice así: en este estudio completaremos nuestro repaso de la vida de Pablo tal como él mismo nos la relata en Gálatas capítulos 1 y 2. Recuerde que todo el sentido de su argumento es probar a los falsos maestros que su apostolado no era de los hombres, como ellos afirmaban, sino ¿de quién, hermanos? De Cristo y de Dios Padre. Bueno, hermanos, antes de que podamos comenzar con nuestra lección, resulta que tenemos un examen sorpresa. ¿Sí? ¿Cuántos estudiaron? ¿Qué pasó, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a hacer 2 preguntas. ¿Y qué creen? Que como todo buen maestro, les traje un regalo. ¿Sí? Y el que conteste una pregunta se va a llevar un regalo, y el que conteste otra pregunta se va a llevar otro regalo. 2 regalos, no uno, hermana. ¿Cuál es la intención, hermanos? La intención es motivarlos también. La intención es que sí vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, yo siempre lo he dicho, es para disfrutarla, ¿verdad? Y es para vivirla, ¿sí? ¿Qué mejor manera de disfrutar la palabra de Dios si no es viviendo la palabra? Y bueno, voy a hacer una pregunta y aquel que tenga la respuesta levante su mano, y si la respuesta es correcta, pues se va a llevar su premio, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es la siguiente. Vamos a hacer una pregunta para hombres y una pregunta para hermanas. ¿Les parece? Para que sea equilibrado esto. Pregunta número 1, para hombres. ¿Qué pasaje bíblico nos habla del primer viaje misionero del apóstol San Pablo? Hermanos, ¿qué pasaje bíblico nos habla del primer viaje misionero del apóstol San Pablo? Y esto lo hemos venido viendo desde meses anteriores, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si estudiamos en casita. A ver, un varón fuerte, valiente, bañado, perfumado, que diga, yo tengo la respuesta. ¿No, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Nos hacen quedar mal. ¿No? Bueno, ¿las hermanas quieren robar la respuesta? ¿A mi hermano? Romanos, no, hermanito. Miren, se las voy a soplar. Está por ahí entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22. ¿Sí? ¿Mande? El primer viaje misionero. ¿En qué capítulo o capítulos de la Biblia encontramos? Hechos 13:1. Amén, hermano. El libro de Hechos 13, capítulo 13 y capítulo 14 nos hablan acerca del primer viaje misionero del apóstol San Pablo, acompañado de ¿quiénes, hermanos? De Bernabé. ¿Y quién más les acompañó y luego se echó para atrás? Marcos, Juan Marcos, ¿verdad? Mi hermanito, pásele por favor por su premio, hermano. De parte del Señor para usted, hermano. Que el Señor le bendiga, hermanito. Amén. Gracias a Dios. Y bueno, ahora las hermanas. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ciudades de Galacia visitó Pablo y Bernabé? ¿Quién dijo Egipto, hermanos? No. A ver, alguien que levante la mano y diga yo. A ver, ¿quién? ¿Hermana? A ver, hermanita. Bueno, en Antioquía de Pisidia. Iconio.
Ajá. Y Liz. ¿Está bien la hermana? Pásele, hermana, por favor. Amén. Gracias a Dios. La hermanita sí leyó sus lecciones. Amén. Confirmamos Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Se lo entrega a mi hermana. Gracias a Dios, hermano. Bueno. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿les parece? Bueno, continuamos con la lección. Pablo reprende a Pedro. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero es como recapitulando. Punto 1. Cuando terminaron su viaje misionero a Galacia, volvieron a Antioquía de Siria y Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices del apedreamiento en Listra, pero en Antioquía sufriría heridas de otro tipo. Inciso A. ¿Quién visitó Antioquía? ¿Quién, perdón, hermanos? Pablo llegó a Antioquía, pero él venía de su viaje misionero, pero a Antioquía llegó otro personaje. No, Pedro. Muy bien, Pedrito. Entonces póngale ahí enfrente Pedro. ¿En qué versículo de Gálatas 2 nos relata esto Pablo? ¿En qué versículo lo podemos encontrar, hermanos? ¿Perdón? 2:11. Dice así, como título, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Era de condenar. Muy bien. Continuamos. Inciso C, ¿en qué grave error cayó esta persona en Antioquía? O sea, hace Pedro, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos? A ver, dígamelo más fuerte, hermana. A esos. La respuesta clara, hermano, lea Gálatas 2:13. Vamos a ver qué 12 y 13. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿qué? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Muy bien. Entonces anótelo, versículos 12 y 13, comía con los judíos, pero no con los gentiles. Vamos al punto 2, hermanos. Compare los dos episodios que destacamos a continuación, que se relatan en Gálatas 2. Ahora, punto A. Cuando Pablo, procedente de Antioquía y acompañado por Tito, visitó Jerusalén, Pedro, junto con Jacobo y Juan, le dio la mano a Pablo y a Bernabé. ¿En señal de qué? En señal de que todos eran hermanos. Punto B. Cuando Pedro visitó Antioquía procedente de Jerusalén y fue presionado por otros, supuestamente enviados de parte de Jacobo, Pablo debió reprender públicamente a Pedro. ¿Cuál de estos episodios, punto A o punto B, se relata en Gálatas 2:11 al 21? A ver, en Gálatas 2:11 al 21, ¿qué está relatando? ¿El punto A o el punto B? ¿El punto A? A ver, ¿quién da más, hermanos? El punto B, que está escrito desde Gálatas 2:11 al 21, donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y en Gálatas 2, del 1 al 10, ¿qué está hablando, hermanos? Está hablando precisamente del ministerio del apóstol San Pablo. Amén. Muy bien. Punto 3, hermanos. Pero recuerde que estos dos episodios, uno, la visita de Pablo a Jerusalén desde Antioquía, Gálatas 2, del 1 al 10, y la visita de Pedro a Antioquía desde Jerusalén, Gálatas 2, 11 al 21, estuvieron separados por un intervalo de más o menos 2 años,
Durante este tiempo sucedió algo muy importante que nos relata Hechos 13 y 14. ¿Qué sucedió, hermanos? El primer viaje misionero de San Pablo, ¿sí? Y Bernabé. Reitero, entre el pasaje de Gálatas 1:10, 2, del 1 al 10, y Gálatas 2, 11 al 21, hubieron 2 años de intervalo, hermanos, que fue el tiempo que Pablo estuvo en Antioquía de Pisidia, predicando el evangelio en su primer viaje misionero. Amén. Entonces escríbalo, por favor, hermanos. Punto 4. Es importante recordar el orden en el cual sucedieron estos 3 acontecimientos. Primero, punto A, visita de Pedro desde Jerusalén a Antioquía. El punto B, visita de Pablo desde Antioquía a Jerusalén, pero en compañía de Tito. Y punto C, primer viaje misionero a Galacia. Vamos a ordenarlos, hermanos, en la parte de abajo. ¿Cuál fue primero, cuál fue el segundo y cuál fue el último acontecimiento de estos 3? Escriba los eventos en el orden que sucedieron. ¿Cuál fue el primero, hermanos? A ver, entonces, visita de Pablo desde Antioquía de Siria, ¿verdad? A Jerusalén, en compañía de Tito. Recuerda este hecho, que había caído un hambre en toda esa tierra y que Pablo juntamente con Bernabé y Tito juntaron víveres y fueron a Jerusalén a llevar estos víveres. Entonces, el inciso B es el primero y lo vamos a encontrar en Gálatas 2:1, hermanos. Anótelo también si es posible, por favor. ¿Cuál es el segundo acontecimiento, hermanos? Muy bien, el primer viaje misionero a Galacia lo vamos a encontrar en Hechos 13 y 14. Escríbalo, primer viaje misionero a Galacia. Y el último, hermanos, por ende, ¿cuál es? El punto A, la visita de Pedro desde Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía. Muy bien. Y esto lo vimos en Gálatas 2:11. Muy bien. Que ya se las estaban guardando a Pedro, ¿verdad? Punto 5, hermanos, dice tarea. Escriba en su Biblia, primer viaje a Galacia, intervalo de 2 años, sobre el subtítulo de Gálatas 2:11. ¿Sí? Abra usted Gálatas 2:11 y donde dice, entre el 10 y el 11, usted escriba primer viaje a Galacia. Sobre el título de Gálatas 2:11, para recordar que entre Gálatas 2:10 y 2:11, Pablo hizo su primer viaje misionero a Galacia. Ahora, punto 6. Toda la iglesia de Antioquía fue sacudida a fondo cuando los creyentes judíos, incluso Bernabé, siguieron el mal ejemplo de Pedro. Estaba en juego la unidad misma de la iglesia de Cristo. Como hemos estudiado, hermanos, Pablo intervino y reprendió públicamente a Pedro por su error. La pregunta es, ¿por qué públicamente y no se lo dijo en secreto? ¿Por qué le dijo, no le dijo, Pedrito, vente, mira, quiero hablar contigo? Sino que delante de toda la congregación le llamó la atención. ¿Cuál fue el motivo? Muy bien, hermanita. En realidad sí le dio un regaño, ¿verdad? Pobre Pedrito, no hubiera querido yo estar en sus zapatos, ¿verdad? Pero la intención no era humillarlo, ni exhibirlo públicamente. La finalidad de Pablo era que toda la congregación que había sido arrastrada bajo esa corriente doctrinal o ese pensamiento erróneo de la circuncisión y volver a levantar barreras entre la iglesia y de la iglesia con Dios,
era precisamente que se dieran cuenta que no era necesario la circuncisión y que todos somos un cuerpo en Cristo, como lo dice el libro de los Efesios, ¿verdad? Entonces lo hizo públicamente. En pocas palabras, el regaño sí fue para Pedro, pero en pocas palabras también lo extendió público para toda la congregación, ¿verdad? Esa fue la intención del apóstol San Pablo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña? Continuamos. ¿Qué nos enseña esto del apostolado de Pablo y de sus cartas? Bueno, ¿qué nos puede enseñar Pablo? Primero nos dice, escríbalo, 1 Corintios 11:1. Pablo le dice a la iglesia, ser imitadores ¿de quién? De mí. Y dicen, ay, ¿por qué no de Cristo? ¿Por qué de Él? Imagínense la calidad moral y espiritual de Pablo para decir, sean imitadores de mí. Porque yo soy imitador de Cristo, ¿sí? No porque yo sea algo más, sino porque yo he aprendido de Cristo cómo comportarme. En verdad, hermanos, no sé si alguno de nosotros tengamos la misma calidad moral que el apóstol San Pablo de decirle a alguien, imítame a mí. ¿Qué nos van a decir? No, gracias. ¿Verdad? Pero realmente tendría que ser el modelo, hermanos. Sí tendríamos que esforzarnos en imitar más a Cristo, porque la gente que viene al Evangelio, la gente nueva, hermanos, ve en nosotros también un modelo. No nos podemos decir, ay, vean a Cristo, a mí no me vean. Es lo más fácil, ¿verdad? No, tienen que vernos a nosotros. El amor de Dios tiene que ser reflejado a nosotros. Si no está el amor de Cristo en nosotros, hermanos, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? Sí estamos entendiéndonos, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 11:1. Ahora, el mensaje central de Pablo, ¿cuál es, hermanos? Él, sean imitadores de mí. ¿Y él siempre hablaba de él? ¿Siempre hablaba de él? Es la pregunta. En todas sus cartas, ¿cuál es el mensaje central de Pablo, hermanos? La cruz de Cristo, ¿sí? Habló sí de su testimonio, pero ¿para qué? Para hacer frente a los que estaban en contra del apostolado de Pablo, y les manifiesta que su apostolado proviene de Jesús, proviene del Padre, pero fue el único momento. Después solamente se encargó de hablar de Dios, ¿sí? Y del mensaje central, que es la cruz de Cristo. Pablo nos habla sobre el amor. ¿Dónde lo podemos encontrar, hermanos? ¿Cuál es el mensaje del amor que encontramos en las cartas paulinas? Anótelo, 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Cuál es el otro mensaje que también da Pablo? Efesios 4, del 4 al 7, y habla sobre la unidad del Espíritu, hermanos, ¿sí? Esos eran los mensajes centrales que hablaba el apóstol San Pablo. 1 Corintios 11:1, ¿sí? Él decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El mensaje central de Pablo es la cruz de Cristo, ¿sí? Pablo habla sobre el amor en 1 Corintios 13 y la unidad del Espíritu, Efesios 4, del 4 al 7. Amén. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Muchas gracias. Continuamos. Punto 7. De lo que Pablo nos enseña en Gálatas 1 y 2, hemos comprobado que su apostolado no era, en manera alguna, inferior al de los otros apóstoles de Cristo. Pablo nos da 3 razones de ello en Gálatas. Punto A. Porque fue recibido de Dios y no de los apóstoles. El otro, punto B. Porque fue reconocido por los otros apóstoles. Y el punto C. Porque otro apóstol, o sea Pedro, aceptó con humildad su reprimenda. Si Pablo no hubiese sido apóstol de Cristo, ¿ustedes creen que Pedro hubiera aceptado la reprensión? No, ¿verdad? Sino porque venía de un verdadero hombre de Dios. Entonces, abajo, hermanos, dice, ¿cuál de esas razones destacó Pablo en cada uno de los siguientes pasajes bíblicos que hemos estudiado? Gálatas 1, del 11 al 24,
de los 3 puntos que vimos, A, B o C, ¿cuál corresponde, hermanos? ¿Cuál, hermanos? ¿Qué punto, hermanito, perdón? A. ¿Dónde lo encontramos? Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1, el punto A. El siguiente, Gálatas 2, del 1 al 10, ¿cuál sería, hermanos? ¿Qué punto? B. Y lo encontramos en Gálatas 2:9 específicamente. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que, hermanos, sea anatema. Gálatas 2, del 11 al 21, ¿cuál de los puntos? C. Muy bien, perfecto. Vamos al punto 8, hermanos. Observe los dibujos de la página 255. Vamos a ir al compendio, hermanos, al apéndice, y no es la página 255, es la 257. Tal vez aquí hubo un error de dedo, se le fue al autor del libro. Es en la página 257. Vamos a ir allí y dice, y vea cómo están ilustrados los 3 argumentos que Pablo usó para defender su apostolado. En la página 257 vemos diferentes imágenes, y dice así, capítulo 1 y 2, el apostolado de Pablo. Para corregir los errores de estos falsos maestros, Pablo corrobora su apostolado en el resto de los capítulos 1 y 2, mostrando que, 1, él lo recibió, ¿de quién, hermanos? De Dios, Gálatas 1, 11 al 24. 2, él fue reconocido por los otros apóstoles, Gálatas 2, 1 al 10. Y punto 3, él tuvo que reprender a otro apóstol, o sea, Pedro, Gálatas 2, 11 al 21. Y lo vamos a ver en las diferentes imágenes de su página 257. No lo vamos a leer, hermanos. Le pedimos que por favor eso lo lea en casita para dar un poquito más de contexto a lo que estamos leyendo. ¿Le parece bien? Amén. Damos vuelta a la hojita, página 150. Mira, hermano, aquí Pablo lo que estaba haciendo uso de algo que se le conoce como la apologética. ¿La ha escuchado alguna vez? No es su vecina, ¿eh? La apologética es una disciplina o una doctrina, hermanos, que se encarga de poder defender los fundamentos de la fe cristiana. Esto mediante el uso de argumentos, vamos a llamarle, y evidencias que fortalezcan esta postura o esta posición, sin llegar al punto de pelear, por así decirlo, ¿sí? Vuelvo a repetir, la apologética es una disciplina o una doctrina que se dedica a defender los fundamentos de la fe. ¿Cómo la va a hacer? Mediante el uso de argumentos y evidencias para responder objeciones y dudas. Esa es la apologética, hermanos. ¿Amén? Muy bien. Entonces, mediante esto, hermanos, el apóstol San Pedro, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:15. Amén. Sí. Muy bien, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, la primera carta del apóstol San Pedro fue escrita por ahí más o menos del año 64 después de Cristo. Para ese momento se entiende que ya el apóstol San Pedro ya había hecho su trabajo, ya había llamado la atención el apóstol San Pablo ya le había llamado la atención al apóstol San Pedro. Ya había cambiado completamente su actitud. Este era ya un San Pedro nuevo, ¿sí? Y él mismo lo dice, que tenemos que hacer, hermanos, ¿qué?
Estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, no peleando, hermanos, ¿sí? Porque hay personas que tantito les contradicen la fe y ¿qué hacen, hermanos? Se enojan, pelean o actúan como los judíos que decía que incluso ¿qué? Maldecían, ¿sí? Cuando a una persona se le acaban los argumentos, hermanos, ya es pelear y maldecir. Y son argumentos que no son válidos, hermanos. Sin embargo, dice, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Muy bien. Dice, la carta a los Gálatas, apenas hubo vuelto la tranquilidad después de este problema en Antioquía. Pablo recibió muy malas noticias de Galacia. Falsos maestros habían entrado a las iglesias de allí y con errores doctrinales estaban dañando gravemente la fe de los nuevos cristianos. Pablo no vaciló un instante e indignado rápidamente escribió esta carta al rojo vivo en defensa de la verdad del evangelio y la mandó sin demora con un mensajero a las iglesias de Galacia. ¿Cuántas iglesias en Galacia eran, hermanos? ¿Cuántas? 4. La de Antioquía de Pisidia, ¿la de qué? Iconio, la de Listra y la de Derbe. Muy bien, estas 4 iglesias. Entonces aquí nos dice el texto que apenas llegó el apóstol San Pablo de su viaje misionero, se situó en Siria, atiende el asunto de Pedro, inmediatamente se entera que las 4 iglesias de Galacia ya estaban cayendo en un problema de ¿qué, hermanos? En un problema doctrinal, ¿sí? Lo que habían hecho los judíos en Antioquía de Siria, ahora lo estaban haciendo en la región de Galacia. Lo mismo, hermanos. Estaban confundiendo la fe de aquellos hombres y mujeres a los cuales Pedro les había predicado. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió su carta a los Gálatas, hermanos? En Antioquía de Siria, efectivamente. Dice que al rojo vivo como va, les escribió la carta y se las mandó con un mensajero a las 4 iglesias. La misma carta a las 4 congregaciones de Antioquía de Siria, de Pisidia, de la región de Galacia. Ahora, punto 10, hermanos. En Gálatas 2:11, subraye con verde la palabra Antioquía para recordar la iglesia que mandó los primeros misioneros al extranjero. Nótese, hermano, que la primera iglesia que mandó misioneros no fue la iglesia de Jerusalén, fue la iglesia de Antioquía de Siria, ¿verdad? Ahora, el lugar donde Pablo tuvo que reprender a Pedro y ayudarlo a volver a la verdad del evangelio. Y por último, el lugar desde donde escribió su carta a los Gálatas. Ahora bien, hermanos, si ya subrayó usted con verde la palabra Antioquía, vamos al punto 11. Lea cuidadosamente Gálatas capítulo 2 y trate de capturar de nuevo el hilo del argumento de Pablo para convencer y probar a los falsos maestros que su apostolado no era, como decían ellos, de los hombres, sino que era ¿de quién, hermanos? De Cristo y de Dios Padre. 10, hermanos. Gracias. El hecho que Dios lo había utilizado para corregir y hacer volver a la verdad del evangelio a Pedro, uno de los 12 apóstoles originales de Cristo, era otra prueba de lo mismo. Ahora, interrumpa la lectura cuando sea necesario para anotar observaciones o para meditar. Después de leer el versículo 10 y antes de comenzar con el versículo 11, preocúpese de recordar el primer viaje misionero, ¿sí? Entonces, por favor, esto hágalo en casita, hermanos. Aunque ya lo hemos hecho, lo hemos hecho y desarrollado a lo largo de todos los estudios, tómese el tiempo, por favor. En casa, lea Gálatas 2, ¿sí? Lea desde el 1, ¿sí? Y cuando llegue al 2:10, haga una pausa y lea Hechos 13 y 14. Una vez que terminó de leer Hechos 13 y 14, ahora continúe leyendo Gálatas 2:11 al 21. Amén. En ese orden, hermanos, por favor. Y nos quedamos, ¿dónde, hermanos? ¿Me corrigen? 12. Muy bien. El motivo de haber subrayado con verde las frases el testimonio de Pablo
en los capítulos 1 y 2 es para que pueda recordar los hechos principales en su vida hasta el momento de escribir esta carta. ¿Cuál carta, hermanos? Gálatas. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar a la página 151, lección 11A. Tiene como título, hermanos, libres de la esclavitud. ¿Me detienen, hermanitos, por favor? Sí. Porque luego me voy, ¿verdad? Lección 11A, libres de la esclavitud. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Vamos a leerlo, hermanos, para entrar en contexto. Gálatas 4, 21 al 31. Lleva por título, hermanos, alegoría de Sara y ¿de quién? Y de Agar. ¿Les suena esta historia? Sí. ¿Quién fue Sara, hermanos? La esposa del patriarca Abraham. ¿Y Agar? Era la sierva, ¿verdad? Muy bien, vamos a leerlo rápidamente. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está ¿en qué, hermanos? En esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que, hermanos, sino hijos de la libre, ¿verdad? Muy bien. Bien, hermanos, ¿alguien sabe lo que significa una alegoría? ¿Sí? ¿Una alegoría? Muy bien. Es un texto literario que tiene la intención de mostrarnos ciertas figuras, ¿sí? Aquí, como nos está diciendo, nos está manifestando 2 personas, a Sara y a Agar. Y nos está diciendo que una nos está representando ¿qué? La libertad, y otra nos está representando ¿qué? La esclavitud. Muy bien, muy bien. Dicho esto, continuamos. Esta semana dice, haga solo las lecciones 11A y 11B. Pues yo creo que ninguna de las 2. Pero hoy repasaremos la segunda lección de Gálatas, la que trata el mensaje de Pablo y se encuentra en los capítulos 3 y 4. Por favor, estos vamos a leerlos en casita, hermanos, pero ahorita hasta donde el Señor nos permita llegar. Punto 2. En los capítulos 3 y 4, Pablo nos enseña 4 gloriosas verdades acerca del creyente que deposita su fe en Cristo para su salvación. Estas aparecen graficadas en el análisis ilustrado de Gálatas, en la página 258 de este libro. Estudie los 4 dibujos del lado izquierdo de la página y después vea cuál representa cada uno de las 4 grandes verdades que están enumeradas a continuación, pero no en el mismo orden. En cada caso escriba el número 1, 2, 3, 4 del dibujo según sea correspondiente. Vemos abajo 4 incisos, A, B, C y D. No están en orden, ¿sí? En la parte de enfrente vamos a mencionar el número del dibujo de la página 258. Abra el apéndice de la página 258
Y en función de ello, hermanos, vamos a contestar esta página 151. Muy bien. Tenemos aquí, hermanos, el primer dibujo dice Gálatas 3 del 6 al 9 y por título lleva justificados. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Con esta relación, hermanos, entonces estaremos hablando qué es el inciso en la página 151. El punto 1 sería el inciso, ¿qué, hermanos? Inciso C. Muy bien, anótelo por favor. El siguiente, redimidos de la maldición. ¿Cuál sería, hermanos? ¿Qué inciso, hermanos? Inciso A, redimidos de la maldición. Anótelo por favor. Punto 3, Gálatas 3 del 15 y hasta el 4:7. Herederos de la promesa. En el D, muy bien, punto 3 allí. Y por último, libres de la esclavitud, Gálatas 4 del 21 al 31 que acabamos de leer. Muy bien, inciso B. Gracias, hermanos. Entonces, en nuestros estudios bíblicos ya hemos conocido en detalle las primeras 3 verdades que estudiamos. Las primeras 3 verdades. Estudiamos que los creyentes son, ¿qué, hermanos? Primero, son justificados ante Dios por la fe. Eso lo encontramos en Gálatas de 3 del 6 al 9. ¿Qué significa ser justificados, hermanos? En términos generales. Va por ahí, hermanos. ¿Alguien de aquí es abogado? ¿No? Bueno, qué bueno para que no me corrija. Hermanos, vamos a poner la imagen, la siguiente imagen, y yo creo que con esto terminamos. Estamos en un juicio. Hoy en día ya se llaman juicios orales. Está la persona acusada, que se le denomina imputado. Aquel acusado, hay que un fiscal, el cual ordenó toda una carpeta de investigación con todos los elementos acusatorios para poder culpar a esa persona. ¿Está quién más? Aquel imputado tiene, ¿qué, hermanos? Tiene un abogado o un asesor jurídico que lo va a proteger. Y además, todos ellos se presentan delante ¿de quién? De un juez. Y el juez tiene la capacidad de absolverlo o ¿de qué? O de condenarlo. Y al condenarlo le va a tener que dar ¿qué? Una sentencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nosotros somos justificados pues por la fe, como dice la palabra de Dios, es que aquel abogado que nosotros tenemos se presenta ante el juez justo, ¿sí? Y le dice: juez, yo de manera voluntaria decido tomar el lugar de Hugo. Y va a decir: pero es que él pecó así, él hizo esto, él hizo aquello, es digno y es reo de muerte, ¿sí? Como lo leíamos en el libro de Colosenses, que hay una carta, un acta que está en contra nuestra, ¿verdad? Y entonces ese juez dice: yo acepto el pago por la vida de Hugo. Entonces aquel abogado, el Señor Jesucristo, toma mi lugar, y yo solamente por creer, ¿sí? Y aceptar, ¿sí?, que ese abogado, el Señor Jesús, tome mi lugar, Él me justifica delante del juez justo y delante de toda la sociedad, y me presenta como justo sin haberlo yo merecido. ¿Qué tuve que hacer, hermanos? ¿Yo qué tuve que hacer, hermanos? Creer solamente, hermanos, ¿sí? Y aceptar el pago, ¿sí?, por mis pecados. A eso se le llama justificación, pues, por fe. Muy bien, de una manera muy simple, hermanos. No soy abogado, pero más o menos. Muy bien. Bueno, hermanos, hasta aquí le dejamos. Nos quedamos en el punto 3. Y bueno, póngase, por favor, de pie. Bendito Señor. Si el Señor no nos hubiera rescatado, hermano, ¿qué sería de nuestra vida? Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que en su infinito amor, pues Él puso su mirada en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor pues puso todos los medios en nuestras vidas para que cada uno de nosotros pues le buscáramos, ¿verdad? Dice que si nosotros le amamos es porque Él
nos amó primero. ¿Te lo cree? ¿Y cómo será el amor de Dios? Así chiquitito, inmenso, ¿verdad? Muy grande. No lo podemos medir, no podemos darle una capacidad, porque el amor de Dios lo sobrepasa todo, hermano. Amén. Por eso hoy le alabamos, le glorificamos y le damos toda la gloria, la honra, porque Él es digno de toda adoración, hermano. Le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tenga, con esa fuerte voz, gánele a la lluvia, ¿verdad? Que ya como que nos quiere apagar la voz, ¿verdad? Pero poderoso es Dios, amén. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Un versículo muy conocido por todos, algunos ya se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo, amén. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tenga se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios. Yo lo voy a leer una ocasión, usted lo lee por segunda y así glorificamos todos el nombre de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora usted, fuerte. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, bendito Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite, Señor, el poder compartir, Señor, esta palabra, Señor. Le pido, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, quite, Señor, de nuestra vida, Señor, todo aquello que no le agrada, Señor. Quite, Señor, todo aquello que pueda perturbar, Señor, el poder recibir, Señor, que en paz, Señor, esta palabra en nuestra vida, Señor. Le pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea grabada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos hacedores de ella, bendito Dios. Padre Santo, le damos gracias, bendito Padre, porque usted siempre trae una palabra fresca, una unción fresca a nuestras vidas, bendito Dios, porque usted, Señor, siempre está al pendiente de sus hijos. Le damos gracias, bendito Padre, porque sabemos que esta palabra va a traer fruto al 30, al 60, Señor, y al 100 por uno. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Dice: entonces respondió, dice este versículo, y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, ¿verdad? Quite Zorobabel y ponga el suyo. ¿Y qué dice la palabra? Entonces dice: y esta es la palabra, diga su nombre, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra ¿de quién? ¿De quién? De Jehová, de nuestro Padre, ¿verdad? En el ejército, amado hermano, preguntémosle al hermano Beto, que andaba por ahí en el ejército, hay estrategias, ¿verdad? Pero dice el Señor, no es con estrategias. En el ejército hay planes, pero dice el Señor, no es con planes tampoco, ¿verdad? En el ejército hay capacidad militar, hay fuerza, pero dice Dios, no es con fuerza, sino es con mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos tratado de hacer las cosas en nuestra fuerza? ¿Cuántas veces? A ver, levante la mano. Lo hemos hecho, ¿verdad? Aunque usted se quede así a la mitad.
pero lo hemos hecho. El llevar un matrimonio como a nosotros nos parece que tal vez muchas veces lo podemos llevar a través de nuestra capacidad, a través de nuestras fuerzas, ¿verdad? El poder guiar a nuestros hijos como nosotros creemos que es a nuestra manera, y muchas veces lo hacemos. También el poder emprender un negocio, el poder emprender ciertas cosas, no es a través de estrategias, no es a través de nuestras ideas, no es a través de a como nosotros nos parezca, sino dice la palabra de Dios que es a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El poder sacar a nuestra familia conforme a nuestra sabiduría terrenal, conforme a nuestra humanidad, y nos damos cuenta que no funciona así, amado hermano, que las cosas no es así. Antes tal vez por ignorancia lo podíamos hacer y creíamos que tal vez era lo correcto, pero muchos de nosotros a través de muchos errores, a través de estar lastimados en muchas ocasiones, porque no hicimos las cosas como las debíamos de hacer, porque nosotros pensábamos que era lo correcto, pensábamos que ese era lo ideal que teníamos que hacer, pero nosotros vimos que no funciona nada como quisiéramos y nos equivocamos muchas veces, erróneamente, y nos estábamos dando de topes en todos lados, en todo tiempo, y muchas veces nos dábamos cuenta que el negocio se viene abajo, que muchas veces fracasan nuestros sueños, que muchas veces no cumplimos nuestras metas, y tenemos muchas veces problemas en el matrimonio, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros familiares, y nuestra vida prácticamente, amado hermano, está de cabeza, ¿verdad? Y ahí nos estamos rascando en la cabecita y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros tratamos de hacer las cosas bien? ¿Por qué si nosotros tratamos de esforzarnos? ¿Por qué si nosotros tratamos de tal vez tomar una estrategia, de hacer un buen plan, tal vez hasta con tiempo, a mediano tiempo o en un corto tiempo, pero vemos que las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran? ¿Y cuántas familias, amado hermano, están bien económicamente? ¿Usted ha escuchado de familias que están bien económicamente, personas que le compran a sus hijos el mejor celular, la mejor ropa, que tienen una bonita casa, y no solamente una casa, tienen dos, tienen tres casas, ¿verdad? Les compran las mejores ropas, una escuela de paga, una bonita casa, todos los lujos. Y no solamente nada más a los hijos, sino también a la esposa. Y vemos que es una familia que tal vez la vemos que está prósperamente, económicamente está bien, ¿verdad? Pero vemos que es una familia que está destruida, aunque tuvieran la economía, aunque ciertamente tengan todos los lujos, aunque tengan todas las comodidades, pero dice la palabra de Dios que no es con tu economía, no es por lo que tú les compres, no es por lo que tú les regales a tu familia o a tus hijos, no es a través de tus planes, con tu estrategia. Dice la palabra de Dios que es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y mire, hermano, Dios tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a depender de Él. Aunque hay personas que a pesar del sufrimiento, a pesar de los errores, siguen necios en querer llevar las cosas como ellos quieran. Pero el Señor, amado hermano, nos lleva a cada uno de nosotros a poder entender que cada uno de nosotros tenemos que depender totalmente de Él. Amén. ¿Sí lo cree usted o no? Entonces, ¿por qué no dice amén? Tal pareciera como que está de desacuerdo con el Señor. No, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Que tenemos que depender cada uno de nosotros de Él. Ahora sí, ya entonces sí se entendió. Dios tiene que llevarnos a cada uno de nosotros, amado hermano, a depender de Él, porque muchas veces estamos, escuche muy bien, dependiendo de nosotros mismos. Y nos sentimos que todo lo podemos.
Nos sentimos que somos muy inteligentes, que somos muy capaces. Pero no es así. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Aunque usted pudiera decir sí, pero muchas veces se nota que no. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no se ora. Amén. Y eso hace pensar y creer. Y eso da testimonio, amado hermano, de que la gente muchas veces depende de ustedes mismos o de ella misma. Y en el fondo de nuestro corazón, amado hermano, confiamos en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento terrenal, y podemos pensar, amado hermano, que porque usted no ora es que usted no necesita de Dios. Esa es la realidad. Es triste. Hace un momento mi hermanita Blanca tenía que estar buscando quién quiere orar, quién quiere iniciar la oración inicial, amado hermano. Y tenemos un rezago en la iglesia. A veces le dices, hermano, ore usted. Ay, me da pena. Ay, es que no puedo. Hermano, y ya tiene 3, 4, 5 años de cristiano, amado hermano. Decíamos con los jóvenes, al término de cada culto, nos tomamos de las manos y se les hace la invitación, aún así a los jóvenes. ¿Quién quiere orar? Como que no saben a quién se le hizo la pregunta. Cuando ciertamente era un momento en que todos tenemos que levantar nuestras manos, el decir yo oro. Y si así nos fuéramos, habríamos muchos, amado hermano. Y eso hace pensar que nosotros dependemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay una relación con nuestro Creador. No hay una relación con nuestro Padre Celestial, amado hermano. Y en todas las áreas de nuestra vida, amado hermano, en todo, Dios dice, es con mi espíritu. Amén. No es a través de un ejército, no es a través de la fuerza, no es a través de estrategias, no es a través de un sueño o de una corazonada. No, amado hermano, es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero leerlo en otra versión. Escuche muy bien. Dice, así que el ángel me explicó. Es el mismo versículo de Zacarías 4:6. Dice, así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a la iglesia, la Divina Trinidad. Y es el siguiente: Zorobabel, iglesia, la Divina Trinidad, no hace falta que seas poderosa, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Eso es lo único, amado hermano. ¿Para qué se desgasta su vida? ¿Para qué quiere hacer ecuaciones en su mente? Si esto dice la palabra de Dios, lo único que necesitas, dice el Señor, es mi espíritu. Amén. Lo único que necesitas es el Espíritu de Dios. A ver, diga conmigo, como los niños del kinder, lo único que necesito es el Espíritu de Dios. Amén. Grábeselo bien en su cabecita y en su corazón. Tápese un oído, porque luego dicen, ¿verdad?, que por aquí le entra y que por allá le sale, ¿verdad? Tápeselo, así para cuando le entre se quede ahí y baje a su corazón y se quede ahí. Amén. Lo único que necesito, dice aquí, es el Espíritu de Dios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, porque las armas de nuestra milicia, escúchenlo bien, no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Note que este versículo se lee en un lenguaje muy militar. Armas, milicia y fortalezas. Y si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que en la Biblia hay muchas batallas, muchísimas. Amén. Porque cada uno de nosotros, amado hermano, hasta este momento de nuestra vida nos hemos dado cuenta, amado hermano. Y si usted no se ha dado cuenta, pues no sé dónde tiene sus ojos. Pero nos hemos dado cuenta que a lo largo de toda esta vida, amado hermano, desde que nosotros nacemos, nuestra vida es una lucha. Y esa lucha, déjeme decirle, que es una lucha constante. Amén. Y luego más, cuando usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la lucha se hizo más intensa, amado hermano. ¿Y sabe por qué? Pues porque cuando usted no conocía del Señor, usted era hasta compadre del diablo. Pero cuando usted se hizo el contrario del diablo, el diablo, amado hermano, empezó a arremeter más con usted, más conmigo. Amén. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces la vida que nosotros llevamos es una lucha, y esa lucha es una lucha constante en todo tiempo y en todo lugar, amado hermano. En el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en el trabajo, con los vecinos, en todo tiempo, amado hermano. Es una lucha constante y una lucha donde el enemigo no tiene piedad, donde el enemigo no tiene misericordia, donde el enemigo no conoce al amor, amado hermano. Entonces, cuidado, no se descuide ni un momento. Amén. Porque donde se descuide un momento, ay hermano, le van a dar una zarandeada, pero de esas. Pero el Señor es bueno. Amén. Pero Dios está diciendo, nuestras armas no son carnales, no es nuestra astucia, no es nuestra idea, no es a través de estrategia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Mira, amado hermano, el enemigo que nosotros enfrentamos no es un enemigo pequeño, amado hermano. ¿Qué dice Efesios? Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, amado hermano. Un enemigo, amado hermano, que no crea que está disperso por todos lados haciendo cada quien lo suyo. No, un enemigo que está organizado, amado hermano. Amén. Que conoce el arte de la guerra. Un enemigo que tiene la capacidad para destruir, para matar. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios habla que nosotros como cristianos batallamos nuestras peleas de otra manera. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 2. Aquí nos habla que hay dos tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. Aunque hay otro hombre, faltó uno. ¿Cuál es ese? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es? Hay hombres espirituales, hombres naturales, y hay hombres ¿qué? Amén, gloria a Dios. Tiene un punto en el examen, hermano. Amén. Vayamos a Evangelio de San Juan. Corintios, capítulo 2. 2, versículo 14. Dice,
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿son qué? Son locura. Y a través de esa locura, pues no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Fíjese, para ellos las cosas de Dios son locuras y a nosotros nos tildan de locos. ¿Verdad que qué chistosos? ¿Sí o no? Luego a veces, ¿usted ha compartido personas que no conocen? ¿Sí? ¿Cómo se ponen, hermano? No, y quieren debatir, ¿verdad? Y sacan de todo y de nada. No, ¿y por qué? Si el sol y nuestros antepasados adoraban la luna. ¿Sí? Yo recuerdo porque yo era uno de esos. Nada más de acordarme hasta vergüenza me da. Dije, pero qué cosas decía yo, con tal de defender es que mi creencia. ¿Sí o no pasaba así, hermano? Pero dice que no las podíamos percibir las cosas de Dios, porque para nosotros eso era una locura. Para la gente piensa que porque usted viene, se hinca aquí en el altar, usted derrama sus lágrimas, amado hermano. Están locos. ¿Por qué lloran? Lloran de nada. No conocen, amado hermano. No saben. Pero mire, hermano, ¿cuántos de nosotros pasó que cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, el Señor nos empezó a bendecir, amado hermano? Empezamos a sentir la presencia de Dios, amado hermano, y nosotros pudimos ver lo que realmente era Dios. Mire, yo quería, amado hermano, como que arrancarme algo de lo del fondo de mi corazón y dárselos y decir, mira, así es lo que yo estoy sintiendo, así es lo que tú puedes sentir. Pero no lo entienden, amado hermano, no lo comprenden, porque no lo pueden percibir, porque las cosas tienen que ser percibidas, tienen que ser adquiridas espiritualmente, amado hermano. Amén. ¿Sí es así o no? Ahora quisiéramos que nuestros familiares conociesen, que aceptaran. Luego unos son hasta groseros, algunos pelean, algunos de todo, amado hermano. Pero es así el hombre natural. Dice el versículo 15: en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay dos diferentes formas de enfrentar esta vida, hermano: como un hombre natural o como un hombre espiritual. Y hay dos maneras de luchar nuestras batallas: con las armas del mundo o con las armas del Espíritu, hermano. Solamente dos. Amén. ¿Cómo las batalla? La pregunta es, ¿cómo las batalla usted esas peleas, hermano? ¿Cómo las hace? ¿Cómo las hace? ¿Con las armas del mundo o con las armas del Espíritu? Tristemente, amado hermano, mire, hace apenas unos cuantos meses estaban unos hermanos que conocen de la palabra de Dios peleándose en los tribunales, amado hermano. Cuando dice la palabra de Dios, no hay un sabio entre ustedes que pueda arreglar las cosas como Dios manda. Peleándose por una herencia, amado hermano. Y usted dijera, uy, qué grande herencia, ¿verdad? A lo mejor eran los nietos del Chente. No, amado hermano, cosas insignificantes, donde ciertamente hasta esto les podría haber acarreado el haber perdido su salvación, amado hermano. Pero es triste. Aquí la pregunta es, ¿cómo quieres enfrentar las batallas de cada día?
con ejército, con fuerza, o como dice la palabra de Dios, o con el poder de su Santo Espíritu, hermano. ¿Cómo lo quieres hacer? Hemos dicho aquí muchas veces, nuestra vida está basada en decisiones, amado hermano, y tomamos decisiones diariamente. Desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas en nuestra vida. Y tristemente tomamos más decisiones malas. ¿Por qué, amado hermano? Porque dependemos de nuestra fuerza. Dependemos de nosotros mismos. No dependemos de Dios. Abre el primer ojo y lo primero que está haciendo es alcanzar el celular. A ver qué hay. Hermano, en vez de abrir los ojos y Señor, te doy gracias porque permitiste abrir mis ojos en este día. O a veces abrimos los ojos y estamos preocupados de todo, la escuela, y ya se me hizo tarde, esto, el desayuno, la comida, hermano, estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo encontró? Amén, gloria a Dios. Dice, y nosotros, diga, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros, ¿qué es lo que cambia a una persona natural a una persona espiritual? Es cuando esa persona recibe al Espíritu Santo de Dios, hermano. Eso es lo que cambia. El poder recibir en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador de nuestra alma. Y recibimos en ese instante al Espíritu Santo, hermano. Amén. Por eso es muy importante todo esto, amado hermano. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Por eso hay iglesias ya tibias. Es más, ya está congeladas, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tristemente han echado fuera al Espíritu Santo, hermano. Una iglesia que se mueve solamente por estrategias, por planes. Y ahí siguen sin crecer, amado hermano. No hay una unidad. Siempre están en constante pelea. Siempre están en constante que se están dividiendo, amado hermano. Porque el Espíritu Santo viene a hacer un trabajo muy grande, una obra muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Y aún así, como hijos de Dios, viene a hacer un trabajo muy grande dentro de la iglesia, amado hermano. Y a veces no lo tomamos en cuenta. A veces lo tomamos en poca cosa. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, hermano. Tenemos que entenderlo. No estamos solos. Y desde ese momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, desde ese momento en adelante no debemos de vivir en nuestra humanidad, sino en el Espíritu Santo, hermano. Desde ese momento. Vayamos a San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 14.
versículo 17. Fíjese lo que nos dice el Señor. El Espíritu, ¿de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni tampoco le conoce. Pero usted y yo lo conocemos. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros, hermano. Amén. Nos habla que cuando una persona es espiritual, tiene el Espíritu Santo y conoce al Espíritu Santo, vive en el Espíritu Santo y está siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero una persona del mundo dice, no le ve, no le conoce, no lo ha recibido y actúa de acuerdo, amado hermano, a su naturaleza, de acuerdo a su rabia, de acuerdo a su ego, de acuerdo a su enojo. Todo lo manipula, vive en su mente, en sus deseos, y esa gente vive dentro de su voluntad misma, amado hermano. Una voluntad errónea. Porque así es la gente que no lo conoce al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y los resultados de las batallas se ven claramente cuando tú peleas con ejército, cuando tú peleas con tu fuerza, cuando tú peleas a tu manera, cuando tú peleas con tus estrategias. Pero cuando tú, amado hermano, lo haces con la mano de Dios, cuando tú lo haces con el Espíritu de Dios, todo es diferente. El resultado es diferente. La meta es diferente. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver la historia de una batalla que es muy impresionante. Dice la Biblia que había un rey. Y ese rey era muy espiritual, que amaba a Dios. Y ese rey se llamaba Josafat. Segunda de Crónicas 20, versículo 2. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Mire, el rey recibe una mala noticia, amado hermano. Él estaba tranquilo y de repente se levantan circunstancias difíciles en su vida. Porque así es la vida, amado hermano. Cuando usted está rascándose la barriga, con una coca bien fría, y usted piensa que todo está tranquilo, es cuando empiezan los problemas. Amén. Y le dicen: contra ti viene una gran multitud. Versículo 3. Entonces, ¿qué es lo que tiene el rey Josafat? Él tuvo temor. Pero fíjese, aunque con miedo, porque eso es natural, amado hermano, por mucho que usted diga: yo soy de Tamaulipas, o que soy de Michoacán, entra miedo, hermano. Y dice que aquí, entonces, dice que Josafat tuvo temor. Y Josafat, fíjese lo que hizo, algo que todos debemos de hacer. Dice: y Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mire cómo reaccionó este hombre, amado hermano. En su momento, en su humanidad, cuando él recibe la mala noticia, dice que él se llena de temor cuando le dijeron: una vasta multitud viene contra ti. Pero dice la Biblia que Josafat preparó a su ejército, que Josafat se alistó con armas. ¿Así dice? No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que dice? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y ahí uno, amado hermano, se da cuenta que eso es un hombre espiritual.
Amén. Ahí nos damos cuenta la diferencia de un hombre natural, donde ciertamente se ve que ni ora, amado hermano. Esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante los problemas, hermano? Cuando empieza a haber problemas en tu vida, cuando viene enfermedad a tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando vienen las malas noticias? Cuando viene el problema. Haces lo mismo. Tal vez sí, te llenas de temor, pero aparte te llenas de enojo, te llenas de ira, empiezas a combatir en tus fuerzas, empiezas a combatir en tu mentalidad, o haces lo contrario, te humillas y empiezas a buscar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a usar las armas espirituales y preguntas: ¿qué hago, Señor? Empiezas a buscar la dirección de Dios para tu vida. Esa es la pregunta. No me contestes. Contéstese para adentro. ¿Qué es lo que haces verdaderamente, amado hermano? Dice el versículo 4: y se reunieron los de Judá. ¿Para qué? Para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire, un pueblo bien sabio, amado hermano. Un pueblo temeroso de Dios. Un pueblo que conoce a Dios. Un pueblo que ama a Dios, amado hermano. Eso es lo que se manifiesta en la vida de una persona que conoce a Dios. Amén. Y esa es una señal poderosa de un hombre que depende totalmente de Dios. Dice el versículo 12. Vamos a ver la oración de este hombre. Vamos hasta el 12, porque si seguimos leyendo nos vamos hasta mañana. Amén. Fíjese qué hermosa oración. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, ¿qué? No hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No es con ejército, no es con fuerzas, es con el poder de su Espíritu Santo. Y cuando usted reconoce eso, lo primero que usted le dice al Señor es: no sé qué hacer, pero vuelvo mis ojos a ti. Eso es lo hermoso, amado hermano. Cuando tú sabes reconocer al Dios Todopoderoso, amado hermano. Amén. Él no salió a enfrentar a un ejército como un loco. Aunque ciertamente él tenía un ejército, pero él, amado hermano, esto no le quitó, amado hermano, de su mente que él dependía de Dios. No se desesperó. Y muchas veces queremos solucionar las cosas por nuestra cuenta. Ay, ya viene la renta y Coppel. Rápido, vamos a. No fue con el prestamista, amado hermano, sino que él fue a pedir consejo a la persona que podía darle la ayuda. Amén. Él se humilló, él se puso a ayunar, buscó a Dios, y lo que hizo, pidió su consejo. Versículo 14. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino. ¿Quién vino, iglesia? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Eso es lo que nosotros, lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Que venga el Espíritu Santo a nuestra situación, que venga el Espíritu Santo a nuestro problema, que venga el Espíritu Santo a esa enfermedad, que venga el Espíritu Santo a tu matrimonio, que venga el Espíritu Santo a tus hijos, que venga el Espíritu Santo a tu noviazgo, amado hermano. Amén. Eso es lo que usted y yo necesitamos.
Que en todo tiempo venga el Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. A todo lo que usted emprenda, amado hermano, que esté el Espíritu Santo ahí. Y cuando llega el Espíritu Santo, todo cambia, amado hermano. Cuando llega el Espíritu Santo, llega la paz. Cuando llega el Espíritu Santo, llega la respuesta. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a Dios, hermano? Porque ahí vas a encontrar la respuesta, amado hermano. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, hermano. Amén. Versículo 15. Fíjese, y dijo el Espíritu Santo, dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermano? Qué hermoso, amado hermano. Qué hermoso. Gloria a Dios. Dice: Jehová os dice así: no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amado hermano, el Señor te trajo esta tarde. Escucha muy bien. Si tú estás aquí, amado hermano, hermanos que nos están viendo en las plataformas de internet, si Dios te trajo esta tarde, si tú estás escuchando esta prédica, que cualquier cosa que tú estés enfrentando, amado hermano, cualquier cosa que tú estés enfrentando, no temas, porque dice el Señor: no es tuya la batalla es de Dios, hermano. Amén. No es tuya la batalla es de Dios. No es con ejército, amado hermano, no es con fuerza, sino es con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Vayamos al libro de los Hechos. Capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Esta es la promesa, amado hermano. 1:4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquel grupo de cristianos. Dice: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice el Señor, y esta es la promesa, amado hermano, la promesa que se cumplió en aquel día en el Pentecostés. Dice: pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Que esperasen la promesa, amado hermano, que iban a recibir poder. Amén. Porque una vez que nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió hacia los cielos, amado hermano, Él les dijo esta promesa: que esperasen. Y ellos estaban amedrentados, esos discípulos estaban llenos de miedo. Pero el Señor les da la promesa y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y a través de ese poder ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, amado hermano. Amén.
Gloria a Dios. Hechos 19. Diecinueve 13. Pero algunos de los judíos, fíjese, esas son las personas. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, pero ve a otros, ¿qué es lo que les pasa, amado hermano? Dice, pero algunos de los judíos, ¿qué eran ellos? Exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hombres que no tenían ni el conocimiento, amado hermano. Dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a estos hombres: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿cómo? Desnudos y heridos. Pero dice el Señor: pero ustedes recibirán poder. Ellos no tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso cuán importante es usted, amado hermano, que cuando usted pase aquí enfrente, usted levante sus manitas. Dice también la palabra de Dios: no impongas las manos a la ligera, porque hay muchos, amado hermano, que les da por estar poniendo manos por todos lados, amado hermano, sin tener el conocimiento. Tienes el Espíritu Santo, pero cuidado, amado hermano, hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque dice aquí la palabra de Dios que los demonios conocen a los que son de Dios. Por eso dice: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes sois? Amén. Gloria a Dios. Vea de la diferencia. Vamos a ver otro versículo de lo que decía Jesús. Vayamos a San Mateo capítulo 12. Vamos a ver la diferencia de eso. San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Dice: pero si yo, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿quién? El reino de Dios. Jesús por el Espíritu echó fuera a los demonios. Amado hermano, si Jesús en su naturaleza humana necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más usted y yo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, hermano? Importantísimo, amado hermano. Mira el secreto de Jesús. Vayamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 10. (10:38). Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret, anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
¿Con qué ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. Por eso Jesús se levantaba, amado hermano, muy temprano. Y dice la palabra de Dios que se iba a un lugar muy solo y se quedaba toda la mañana llenándose, amado hermano, del poder, llenándose del Espíritu Santo, porque tan solo con la presencia de Jesús los demonios huyen, hermano. Porque necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, hermano. Por eso esta tarde debemos reflexionar cómo estamos caminando, cómo está nuestra vida, hermano. Hágase un autoanálisis. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestra batalla? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando ante los problemas? ¿De quién estás dependiendo tú? ¿De quién depende tu vida? ¿Cómo estamos enfrentando nuestras batallas, hermano? Hágase la pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Cómo está la relación con tus vecinos? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu trabajo, hermano? Los días que estamos viviendo, amado hermano, dice la Biblia, son días malos. Y le quiero dar una noticia. Ya no va a haber días buenos, hermano. Dice el Señor esta hora, no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder de tu Santo Espíritu. Dile al Señor esta hora, dile, no puedo, Señor. Si tú no vas conmigo, Señor, no lo voy a lograr. Dile al Señor, solo no puedo, Señor. Lléname con el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos de Él, hermano. Bendito Dios. Perdónanos, bendito Padre, por confiar, Señor, en nuestras fuerzas.